Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares determinados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. De tal manera que dio la vida eterna. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. De tal manera nos dio la vida eterna. Buenas noches, queridos hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué gran alegría tenerlos a ustedes por acá y dándonos estas bendiciones, Dios, de saber de que vamos a estudiar la palabra, vamos a alimentarnos espiritualmente, que es algo maravilloso. De todas maneras, buenas noches y que recibamos muchas bendiciones en este jueves. Vamos a dar saludos a todas las personas que nos visitan. Por aquí vamos a mirar, a saludar al pastor Henry, a María Farley, a Alexandra, a doña Fanny, a doña Judy, Luisa, Beatriz Colorado, pastor Elkin, Liliana Gudelo, bueno, a Alexandra, doña Rosa de Quibdó. Bueno, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre nuestro Señor Jesucristo, sabemos, Señor, que somos unos pecadores, que te hemos ofendido de muchas maneras, Señor. De hecho, no merecemos estar acá. Merecemos escuchar tus palabras, Señor. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Eso es lo que nosotros merecemos. Pero gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviarlo a este mundo y ser nuestro sustituto. Haber nacido en un humilde pesebre y allí, Señor, crecer, ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros. Gracias por ese perdón que Él ganó para siempre por nosotros, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar tus doctrinas, Señor, y poder entrenarnos así para poder predicar este bello mensaje a otros que no lo saben antes de que tú vengas, Padre. Ayúdanos de que este corazón, nuestros corazones siempre estén atentos, alegres de poder, Señor, llevar el mensaje a otros. Queremos pedirte también, Señor, por esta clase y por todo lo que hemos estudiado. Ayúdanos, haznos sabios, Señor, en tu palabra. Bendice a todas las personas que se encuentran acá, sus necesidades espirituales y materiales. Todos los enfermos, los cuales hemos orado también, Señor. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro querido Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, estamos en la pregunta, vamos a la pregunta número 95, en la página del Catecismo 93. Estamos todavía en el, ¿qué mandamiento? En el sexto, el don del matrimonio, no cometerás adulterio. Entonces estamos viendo todas estas maravillas de cosas que Dios nos está enseñando. Ayer estábamos en la pregunta 94, que tuvo dos respuestas. Según este mandamiento, ¿qué quiere Dios que hagamos? Dios quiere que seamos puros en palabras, en hechos, en todas estas cosas que no pueden, Señor, que dañen el matrimonio. Esos son los consejos que da Dios. Por eso todos estos versículos bíblicos que vimos nos ayudan mucho para poder ver cómo Dios nos habla a los esposos, a las esposas, cómo quiere que tratemos, mantengamos el matrimonio, que es un regalo de parte de ¿qué? De Dios. Y vimos también que una introducción acerca de la pregunta que seguía. ¿Qué nos recuerda Dios para animarnos a guardar? ¿Cómo nos anima Dios? Vamos a mirar, dice que Dios nos recuerda que nuestro cuerpo es morada ¿de quién?
del Espíritu Santo. Recordemos, nosotros somos los hijos de Dios, somos cristianos. Y nuestro cuerpo es ¿qué? Morada del Espíritu Santo, es un templo del Espíritu Santo. Para que huyamos de las personas y de los lugares que nos tientan a pecar contra este mandamiento. Entonces, cuando escuchamos esa respuesta, nosotros decimos, bueno, Dios nos anima con este mandamiento, con este sexto mandamiento. Primero, nos anima con una fortaleza en su palabra, dándonos sus consejos. Y vamos a ver qué clase de consejos nos da Dios con esta pregunta. 1 Corintios capítulo 6, los versículos del 18 y 19 y luego el 20 dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vosotros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Sí, nosotros glorificamos a Dios en nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo glorificamos? Miremos, sabiendo, entendiendo una cosa, que este cuerpo Dios lo hizo un templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es un templo del Espíritu Santo. Como dice, ¿cómo vamos a hacer mi cuerpo de una ramera? Cuando vamos a fornicar, cuando vamos a adulterar, es templo de Dios. Dios nos lo dio, sí, Él lo compró por medio de su sangre. Entonces, miremos lo que dice aquí: huir de la fornicación. Un consejo sabio: de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo, ¿qué? Peca. Estamos pecando contra Dios. Entonces, cuando nos dicen a nosotros la pregunta, ¿qué nos recuerda a Dios para animarnos a guardar este sexto mandamiento? Dice que, recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, para que huyamos, para que salgamos de las personas y de los lugares que nos tientan a pecar contra este mandamiento. Ese es el consejo que Dios nos da. Por eso es importante cuando nosotros leemos ese texto bíblico, y cuando vamos a Proverbios capítulo 1:10, mira lo que nos aconseja aquí Dios: hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no lo contiendas. O sea, si hay personas, ya nosotros tenemos que ese conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es bueno conocerla y estudiarla. ¿Cómo vamos a atender nosotros este consejo de Dios? Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, ¿qué es lo que hay que hacer? No lo contientas. De una, como decimos los paisas, de una, salga de ahí, salga. No alimente, no se contamine. ¿Por qué? Porque, como dice el antepenúltimo texto, las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Me voy a ir detrás de eso, y al último va a llegar ¿qué? Voy a llegar a cometer el pecado que ellos me están incitando que yo haga. Entonces, este texto de Proverbios es un gran consejo que Dios nos da, que da a Dios a sus hijos. Segunda Timoteo capítulo 2:22 dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Quién está dando un consejo aquí a este joven pastor? Pablo, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Está dando un consejo muy sabio a los jóvenes. ¿Qué se les dice a los jóvenes? Huyan de las tentaciones juveniles. ¿Y qué tentaciones juveniles hay? Si en ese tiempo había tentaciones juveniles, miremos a hoy. Hoy hay las redes sociales. Mire las redes sociales cómo contaminan. Hay muchas cosas sexuales, cosas extravagantes que los mismos jóvenes quieren entrar. Esas hormonas de los jóvenes están calientes, quieren ver algo así que Dios no quiere, que lleguen a una fornicación. Así también Pablo le dice a Timoteo, a este joven pastor, que dice: huye de las pasiones juveniles. Hay muchas pasiones juveniles. Nosotros tenemos que pensar que también nosotros fuimos jóvenes, y esas palabras también
fueron para nosotros. Huye de las pasiones juveniles. Hagamos otras cosas. Dediquémonos a la lectura, al deporte, a otras cosas. Pero que huye de las pasiones, ¿qué? Juveniles. No las alimente. Podemos caer. Y como dice Corintios capítulo 15, 33, lo que dije ahora, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Podemos ser cristianos, podemos ser lo que sea, pero recordemos que tenemos un ¿qué? Viejo hombre. Estos son los consejos que Dios nos da para esta pregunta. La pregunta número 96. Ahora sí vamos al propósito de la ley. Nosotros ya hemos aprendido cuál es el propósito de la ley, que es como ¿qué? Como freno, como regla, como ¿qué? Como espejo y como regla, ¿sí? Los tres propósitos. Ahora, ¿cómo nos sirve de espejo el sexto mandamiento? Vamos a mirar. Segundo propósito de la ley. ¿Cómo nos sirve de espejo? La ley. ¿Cómo nos sirve de espejo? ¿Nos muestra qué? El pecado, recordemos. El espejo nos muestra qué? El pecado. Cuando estamos estudiando este mandamiento, uy, sí, bueno, que hay que tratar a la esposa con buenas palabras, una persona honorable, es la reina de la casa, la esposa, voy a honrar a mi esposo, voy a obedecerle, estar sometido a él en todo, sí. Pero cuando llegamos ya al espejo, el propósito de este mandamiento, ya nos hacen la pregunta, ¿cómo nos sirve de espejo el sexto mandamiento? Ahí sí, todo lo que estudiamos, ¿será que ¿qué vamos a responder? ¿Cómo nos sirve de espejo? El sexto mandamiento nos muestra nuestros pecados, porque no siempre hemos sido puros en pensamientos, palabras y obras. No hemos sido puros. No hemos cumplido, no hemos llevado a cabo este mandamiento. Hemos pecado. Merecemos que ¿qué? El justo castigo de Dios, porque ¿qué nos pide Dios? Que seamos perfectos. Dios nos pide que obedezcamos este mandamiento perfectamente. Mateo capítulo 5, 48 que nos dice, sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Es perfecto. La pregunta, no lo somos, acabamos de mirar, ¿qué? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, ¿cómo nos sirve el espejo del sexto mandamiento? Salmo 51 del 1 al 12. David está confesando su pecado ahí. Y dice, David confiesa que no ha sido puro en su corazón ni en su vida. David ha pecado. Si vamos a mirar la historia de David, ¿cómo fue la historia de David? Él pecó, él adulteró, él mató, todas estas cosas, pero en este punto él adulteró. ¿Adulteró con quién? Con Belsabé, la esposa de Urías Eteo. Y vemos ahí que él pecó. Y como él, ¿cuántas veces nosotros no hemos pecado con nuestros propios ojos? No hemos pecado con los pensamientos. Todas estas cosas nos hace a nosotros ¿qué? Pecadores, viles pecadores. Cuando vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Por estas cosas la ira de Dios viene. O sea, cuando miramos este texto bíblico, dice que hagamos morir. Hemos hecho morir esto. Muchas veces nosotros pecamos, pero el consejo que nos da aquí Dios es que, puesto que lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, por estas cosas la ira de Dios viene. Esto es un claro espejo de que nosotros, ¿qué? Somos pecadores. No hemos, ¿qué? Cumplido este mandamiento. Y por eso merecemos el castigo de Dios. Por eso este mandamiento nos muestra los pecados que hemos cometido con este sexto mandamiento. No hemos sido puros ni en palabra, ni en pensamiento, ni en obras en el matrimonio. ¿Cuántas veces ofendemos a nuestras esposas? ¿Cuántas veces las esposas ofenden a sus esposos? ¿Cuántas veces no ponemos en el pedestal que Dios dice en el sexto mandamiento que tengamos a nuestras esposas? Sí, que las tratemos como vaso frágil, como coherederas de la gracia de la vida eterna. ¿Y cuántas veces las hacemos sentir mal? Sí, somos ásperas con ellas. Y ellas también a veces también son desobedientes a sus esposos. A veces quieren mandar en la casa. Y eso es lo que nos manda Dios, ¿no? Entonces mire, tanto ellas como nosotros somos pecadores. Merecemos el castigo de Dios. No hemos cumplido el sexto mandamiento. Pero cuando ya vamos a la pregunta número 97, nos dice a nosotros, ¿cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el sexto mandamiento? Ya llega la buena noticia. También hemos tenido algunos parámetros de estudio acerca de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Sí.
Hemos estudiado la obediencia pasiva y la activa. Aquí vamos a ver la obediencia activa de Cristo. ¿Cómo nos salvó Jesús de este mandamiento? Primeramente, Jesús obedeció perfectamente este mandamiento. ¿Por quién lo obedeció? Por nosotros, porque nosotros no cumplimos nada. Nosotros somos unos pecadores. Ahí vemos claramente cómo Dios nos ama a nosotros. Jesús nos salvó al guardar perfectamente el sexto mandamiento en nuestro lugar. Cuando vamos nosotros a Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos a Jesucristo, fue tentado como usted y como yo. Nosotros caímos, Él no cayó. Bien dice la palabra de Dios, dice: por un hombre vino el pecado al mundo, por Adán. Pero por un hombre vino ¿qué? El perdón, la salvación. Ese Jesucristo fue tentado como usted y como yo, y Él no cayó en ningún momento. ¿Y sabe por qué no cayó en pecado? Por amor, por puro amor a usted y a mí. Qué alegría saber eso. Mire lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Dice Hebreos 7:27: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Sí, no tuvo un mal pensamiento, no tuvo una mala palabra, no tuvo nada malo. Era inocente de todo, no tenía pecados. Ese sumo sacerdote, ¿quién es? Es Jesucristo. Recordemos en el Levítico, en el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes eran los representantes del pueblo. Ellos representaban al pueblo, pero sin embargo eran pecadores. Ahora tenemos un sumo sacerdote que es ¿quién? Jesucristo. Esos sumos del Antiguo Testamento, sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, eran un cuadro, una imagen del que iba a venir. Ese era el sumo sacerdote perfecto, que es Jesucristo. Ya Él hace que ese sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, nos convenía ¿a quién? A usted y a mí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. No se le pudo aumentar ni un pecado, nadie lo podía señalar de pecado. ¿A quién? A Jesucristo. Ahí vemos en la obediencia activa cómo Jesús cumplió ese mandamiento por nosotros. Y en la obediencia pasiva, Jesús nos salvó al guardar perfectamente el sexto mandamiento en nuestro lugar. Ven, y aquí la obediencia pasiva, Jesús nos salvó al morir por todos los pecados. Jesús murió, fue a la cruz, fue allá a la cruz a morir por nosotros, y allí por medio de esa muerte somos nosotros que son perdonados todos nuestros pecados. Esa es la obediencia pasiva de Cristo. Tenía que ser verdadero hombre y verdadero Dios en mi lugar. ¿Para qué? Para guardar perfectamente la ley y morir por nosotros en la cruz. La obediencia activa y obediencia pasiva de Cristo. La pasiva es que tenía que morir por nosotros. ¿Para qué? Para perdonar todos mis pecados. Cuando nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 5, 21 dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¡Qué bonito! Un texto hermoso, rico en ¿qué? En bendiciones, en perdón. Nosotros que no cumplimos ese mandamiento, Cristo lo cumplió, fue a la cruz por nosotros a morir. ¡Qué alegría saber todo esto! Sí, somos unos pecadores, pero ya cuando nosotros miramos esta otra pregunta, ¿cómo nos sirve de guía el sexto mandamiento? Ya nosotros vamos a mirar cómo nos sirve de guía. El sexto mandamiento nos muestra que Dios quiere que le agradezcamos todas sus bondades al honrar su don del matrimonio de manera que a Él le complacen. Sí, ¿cómo nos sirve de guía el sexto mandamiento? Ya vemos cómo Cristo nos salvó y cómo obedeció el sexto mandamiento. En amor vamos a mirar ese sexto mandamiento, y en amor vamos a mirar lo que Dios nos ha enseñado en este sexto mandamiento. Vamos a guardarlo, vamos a corregir muchas cosas. Este sexto mandamiento nos muestra que Dios quiere que le agradezcamos. ¿Por qué le vamos a agradecer al Señor? Porque Él murió por nosotros para cumplirlo. Fue a la cruz para morir por nosotros y perdonarnos. Y también cumplió el sexto mandamiento en lugar nuestro. Le agradecemos todas sus bondades al honrar su don del matrimonio de manera que a Él le complace. Muy bonito lo que hemos visto. Ahora, ¿qué quiere Él? Vamos a ver
Segunda Corintios capítulo 5, 15 dice, y Él por todos murió para que los que viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera Tesalonicenses 4, 1, 7 dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a eso. Ya como hijos de Dios vamos a utilizar esa vía de santificación que Dios nos ha dado, ¿sí? Que nos ha regalado para vivir en su gracia, en su amor. Eso es lo que ya estas palabras nos quieren decir a nosotros. Y Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 4 dice, sed pues imitadores de Dios. Vamos a ser imitadores de Dios en amor a Cristo. Mire lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre nosotros. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Eso ya lo que ya pensamos nosotros en amor. Recordemos siempre que tenemos el viejo hombre. Pero ¿cómo ahogamos ese viejo hombre? Recordemos siempre los medios de gracia que Dios nos dio, utilizando esos medios de gracia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que miremos cómo Jesús cumplió ese mandamiento y miremos cómo Jesús murió por nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Qué alegría saber todo esto. Muy bien, mis queridos hermanos. Ahora, como hoy es jueves, tenemos ¿a quién? A Timoteo. Timoteo ya me está esperando por allí. Bueno, preparen a sus hijos, preparen a sus amiguitos, preparen a sus nietos, porque ya viene Timoteo con una nueva historia. Listo, vamos a ver con Timoteo que ya viene para que nos cuente la historia. Permiso.